Empezar definiendo lo que es un sistema material, que es una porción del universo físico en el cual nos encontramos. El concepto fundamental para estudiar cualquier sistema material en realidad y hacer ciencia es visualizar los cambios que sufre un sistema y poder describirlos con precisión. Y esto se hace experimentalmente, es decir, poder experimentar con el sistema, cambiarlo, modificarlo, interpretar, visualizar y comprender esos cambios y fundamentalmente describirlos. Los sistemas materiales con los cuales vamos a trabajar pueden estar definidos en forma imaginaria, con fronteras que realmente no existen, o pueden estar contenidos en un recipiente. Y este recipiente puede tener paredes de distintos tipos, que son fundamentales para estudiar y comprender la termodinámica del sistema. Nosotros en particular vamos a estudiar sistemas cuyas paredes sean impermeables, es decir, que no puedan ser atravesadas por ninguna clase de sustancia. Sistemas además que no ofrezcan reacciones químicas. Vamos a definir el concepto de sistema aislado. Un sistema está aislado cuando cualquier cambio que sucede en el exterior del mismo no lo afecta. Y cualquier cambio que suceda en el sistema no afecta a su exterior. Vamos a definir el concepto de reversible, que es un concepto fundamental para la termodinámica. Nosotros decimos que en un sistema se produce una reversión cuando vuelve al estado anterior que tenía. Pero para que sea realmente reversible en termodinámica, nosotros decimos que tanto el sistema como el universo tienen que revertirse al punto anterior en el que estaban para que el fenómeno sea considerado reversible. O un sistema aislado, si un sistema aislado vuelve a un estado anterior, se puede decir que es reversible porque lo que hace el resto del universo no nos interesa. Entonces, es fundamental diferenciar una reversión simple de un sistema de un fenómeno reversible, donde el sistema y su entorno o todo el universo vuelven al punto inicial o anterior. Aquí tenemos descrito el concepto, tenemos un cambio desde un estado A al B en el universo, en un sistema aislado, y si éste vuelve alguna vez al estado A, es reversible. Si nunca vuelve al estado A, el sistema es irreversible o los procesos que están siguiendo ese sistema son irreversibles. Un ejemplo concreto es un huevo que se cae al piso y se rompe, no hay forma de que este huevo vuelva al estado anterior que tenía. Vamos a definir el concepto de equilibrio, que también es fundamental. Probablemente se pueda comprender la termodinámica o definirla como una ciencia que estudia los estados de equilibrio. ¿Y qué es el equilibrio? Bueno, aquí tenemos un ejemplo claro. Tenemos una bolita que está rodando, se está moviendo, no está en equilibrio. Una bolita que está quieta sí está en equilibrio y una que está bloqueada, que sin ese bloqueo se movería, pero con ese bloqueo no se mueve, también está en equilibrio. Es decir, un sistema que no cambia es un sistema que está en equilibrio. Vamos a definir también los tipos de fases que normalmente encontramos en los sistemas materiales. Son 3 las que habitualmente utilizamos y bueno, también vamos a describir una cuarta. Sólido es una fase en la cual no cambia el volumen de esa fase ni su forma. Líquida es una fase en la cual no cambia su volumen, pero sí su forma. Y gas es una fase en la cual cambia tanto el volumen como la forma del gas. También se utilizan en algunos casos, no las vamos a ver, una fase denominada plasma, que es una fase que está cargada eléctricamente. Vamos a ver un diagrama ahora, donde distintas fases o tipos de fases se ubican con relación a un eje que le hemos llamado U, lo vamos a definir más adelante, pero básicamente es la energía que tiene el sistema. Allí tenemos las 4 fases de las cuales hemos hablado: sólido, líquido, gas y plasma. Para pasar del sólido al líquido, un proceso de fusión. Para pasar del líquido al gas, un proceso de vaporización. Del gas al plasma, ionización. Y bueno, del sólido al gas, sublimación. Y están también descritos todos los caminos inversos. Tipos de fases, puede haber muchas fases en un sistema. Por eso hablamos de tipos
pero puede haber en un sistema varias fases del mismo tipo, por ejemplo, fases sólidas. Nosotros trabajamos en termodinámica con sistemas que se puede predecir el futuro, es decir, conociendo el estado actual podemos saber cuál es el estado futuro de cada sistema, a diferencia de algunos sistemas cuánticos en los cuales el azar puede determinar ese futuro. Nosotros utilizamos el concepto de predictibilidad para establecer cuáles son las variables que nos determinan el estado, porque si somos capaces de predecir el futuro es que tenemos el conjunto de variables que determinan el futuro. Utilizamos nosotros generalmente variables numéricas para comunicar y conocer cuál es el estado de determinado sistema. Una variable nos brinda determinado conocimiento sobre el sistema. Un conjunto de variables puede representarnos el estado completo del sistema. Vamos ahora a analizar un conjunto de variables que están dadas un conocimiento previo a la termodinámica, las tenemos que conocer. Una de ellas es el volumen. Volumen nos indica el tamaño de un sistema. Un sistema puede tener un volumen fijo, o puede tener volúmenes variables, o puede tener varios volúmenes que no necesariamente son los volúmenes totales del sistema. Por ejemplo, cuando hablamos del motor de un auto, sabemos que tiene cilindros, por ejemplo, 4, y que el volumen de cada uno de esos cilindros va cambiando con el tiempo. No nos referimos en ese caso al volumen de todo el motor, sino de cada uno de los pistones que nos interesan estudiar. Nosotros tenemos aquí, por ejemplo, dos sistemas. Un sistema que está encerrado y que no se mueve ninguna de sus paredes, son paredes fijas, inmóviles. Entonces el volumen de lo que tenemos adentro del sistema es totalmente constante. A diferencia de un pistón, como hablábamos recién de los pistones de un auto, este tiene una pared móvil. En este caso tenemos un peso arriba que equilibra la presión interna que ejerce el gas. Para cada peso habrá un volumen en este sistema del pistón. Este es un sistema totalmente aislado y este es un sistema que tiene una pared móvil. Otra de las variables importantes es la cantidad de materia que tenemos en un sistema. Nosotros dijimos que trabajábamos con sistemas impermeables, así que en nuestro caso no es variable fija, la cantidad de materia siempre es la misma. En general se comunica la cantidad de materia a través de la variable cantidad de moléculas que tiene el sistema. Si el sistema tiene una composición con varias moléculas, bueno, tenemos que comunicar la cantidad de moléculas de cada una de ellas. En caso contrario, simplemente la molécula única que intervenga en el sistema. En general, la cantidad de moléculas, como es un número muy grande, se contabiliza en moles. El concepto del mole es como una docena, simplemente que no son 12. Son 6, 0, 2, 2, 1, 4, 0, 7, 6. Exactamente está definido así, pero a partir de esta coma hay 23 ceros, o sea, es un número realmente enorme. Son unidades. Un mol es una cierta cantidad de unidades. Otra variable fundamental es la masa. La masa se determina unívocamente a partir de la cantidad de moléculas de cada tipo que hay. Si conocemos el tipo de molécula y la cantidad de cada una de ellas, podemos perfectamente calcular la masa porque damos por conocida la masa de cada molécula individual. Otra forma de determinar la masa es pesar un sistema en la Tierra en una gravedad conocida, y nosotros podemos a partir del peso establecer sin ningún tipo de problema la masa. El peso es una fuerza, la masa tiene que ver con la cantidad de materia que hay y con algunos efectos que causan las masas en los sistemas, como la inercia, por ejemplo. La presión está relacionada con una fuerza por unidad de superficie. La presión en general ejerce un sistema contra sus paredes. Y bueno, puede depender de la altura. Ahora, si los sistemas no son demasiado altos, podemos pensar que la presión es uniforme en todos los sistemas, y habitualmente trabajamos así en termodinámica. Hablamos de una presión única, si bien no necesariamente